Pero mira, hemos hablado acerca de todo el proceso que has vivido en la iglesia, de cómo aceptaste a Cristo, de cómo Dios enamoró tu corazón, pero ¿qué pasó en la iglesia? Entonces, en un momento en la iglesia, como ya yo estaba más involucrada en el ministerio, estaba más involucrada en lo que era tocar la guitarra y eso, tuvimos la oportunidad de abrir uno de los servicios principales en la iglesia. Y la líder encargada me dijo que teníamos que usar un atuendo específico, que era una falda negra bajo las rodillas y una blusa blanca. Yo no tenía falda, entonces con mi mamá hicimos lo posible por caminar Bergenland y buscar una falda. Para nosotros comprar algo era un sacrificio para mi mamá, porque ella era la única que trabajaba y proveía para nuestra familia y éramos 6 que mi mamá estaba manteniendo. Entonces en eso mi mamá hace todo lo posible, yo me pongo toda arregladita, llego a la iglesia y me encuentro con la líder y me dice, ¿y tú dónde vas? Y yo le digo, a adorar, para eso estoy aquí. Y me dice, no, tú no te vas a subir al altar así. Y yo le dije, pero tú me pediste que compre esta falda. Y o sea, yo la miraba así como que, yo la miraba bien, normal. Ella no la miraba apropiada. Y me dice, devuélvete a tu casa, te voy a dar otra oportunidad y ponte un pantalón. Llego a la casa y mi mami buscando la manera de que mi papá no se dé cuenta, porque mi papá no estaba en la madurez que estaba mi mamá. Y eso mi papá lo que hacía es que lo iba a alejar. Claro. Entonces mi mamá con su sabiduría me dice, le vamos a decir a tu papá que como tú vas a tocar la guitarra, te vas a poner pantalón porque vas a estar más cómoda, que era una realidad también, pero para no herir su corazón. Me pongo el pantalón, regreso, nuevamente me dice la líder, tú no vas a subir así, tú no vas a tocar hoy. Y yo le dije, ¿pero por qué? Yo no entendía, en mi niñez, 13 años, yo no entendía cuál era el problema que ella veía. Y en eso ella me dice, tú no vas a tocar hoy. Y mi mamá no reaccionó tampoco. Y desde ese momento, Oscar, nunca más yo regresé a tocar la guitarra ni a cantar. Porque cuando ella me ve y yo le pregunté por qué, esas fueron sus palabras. Tú no estás aquí para provocar hombres. Y yo tenía 13 años. Y yo decía, primero que nada, no entendía en ese momento lo que ella estaba tratando de decir. Pero me dolió porque yo era una niña y en ningún momento yo tenía todo el anhelo de adorar y estaba emocionadísima y ella no vio el sacrificio que hizo mi mamá, pero eso me marcó y de ahí empezó una etapa nueva de rebeldía. Me alejé, yo iba a la iglesia, no quería saber nada y no es que no quería saber, yo llegué a la casa y guardé la guitarra y nunca más la toqué y no quería nunca más cantar, decía yo, porque relacionaba ese momento con todo, y yo decía, si estas son las expectativas que las personas me van a poner a mí, que expectativas que yo no entendía. ¿Cuál era tu visualización acerca de la iglesia hasta ese punto? Hasta ese punto yo decía, la iglesia era mi puerto seguro, o sea, yo me sentía segura, me sentía protegida. De ese punto en adelante me sentía que no pertenecía, sentía que ya ese no era mi lugar, porque no tanto por no poder ejercer lo que me apasionaba, sino porque fue algo que se me dijo que nunca entendí y no hubo como una explicación, sino que fue, esto es lo que tú estás provocando, tú estás haciendo esto y yo era una niña. Ahora yo entiendo que era una niña de 13 años y que no entendía. Y cuando me fui a la casa, le dije a mi mamá, tú no me hagas regresar a ese lugar, yo no quiero regresar a ese lugar y yo no quiero volver a pararme en un altar a hacer nada, yo no quiero cantar y no quiero tocar. Y empezó una etapa de rebeldía. Yo no iba a la iglesia, mi mamá me forzaba a ir, pero ya mi mamá vio en mí un cambio terrible y ella dijo, no, yo tengo que hacer algo. Y pasó un año y mi mamá decide irse conmigo y fuimos a una iglesia pequeña. En esa iglesia pequeña es donde conocí a mi esposo y en esa iglesia pequeña, ya estoy hablando, yo tenía 15, 16 años, en esa iglesia pequeña mi mamá nuevamente ve que como que nuevamente yo volví a sentir el gozo del Señor, pero no me involucraba. Me pidieron hacer corista y lo hice, pero no lo hacía de corazón, porque yo esperaba el momento en que alguien me dijera algo o para yo como reaccionar de una manera defensiva. ¿La forma de este líder haber actuado en tu vida afectó tu comunión con Dios, tu relación con Dios? 100%, porque yo relacionaba a Dios con ese líder. Yo sentí que no que ella me rechazó, yo sentí que Dios me rechazó. Yo sentí que Dios dijo, tú no eres adecuada para lo que yo estoy llamándote a hacer. Yo no lo vi como el líder, yo lo relacioné con el Señor y no fue el Señor, pero ahora lo entiendo. A los 13 años tú no lo entiendes, por eso tenemos que ser cuidadosos
con nuestras palabras, cuando vamos a corregir, cuando vamos a decirle a alguien, mira, creo que esto es incorrecto, porque hay muchas personas como yo que por motivos así nunca más regresan. Nunca más, porque los marca de tal manera que no les permite regresar. Pero Dios tuvo misericordia, llegamos a esa iglesia pequeña, después de pasar el tiempo, nuevamente estoy ahora ya de 17 años comprometida con Marvin, y Marvin me dice, yo conozco un lugar donde visité hace muchos años y quiero que tú vengas porque yo creo que ahí vamos a poder crecer más. Y seguí a Marvin, mi mamá también, visitamos esta tercera iglesia y ahí estuve casi 15 años. Ok, pero en el transcurso de estos 15 años, ¿encontraste personas que llegaron a ser mentores en tu vida, que hicieron algún cambio o pudieron ayudarte a sanar esa herida que tuviste a nivel de iglesia? Mira que esta es la primera vez que hablo de esa herida públicamente o a alguien, excepto mi mamá que lo presenció. Yo nunca le he hablado a nadie de que ese fue el motivo de mi rebeldía en esos años que me mantuve alejada. Pero Dios siempre usa personas para redireccionarte y enseñarte que ese no es Él, que esos somos nosotros a veces, el ser humano, que podemos fallar y que podemos decir cosas que Él nunca mandó a decir. Entonces, cuando llego a esta tercera iglesia, me encuentro con los pastores del grupo de alabanza y de adoración, a los quien yo admiraba como tú no tienes idea. Ella tiene una voz angelical y cada vez que yo estaba en un servicio y era el tiempo de la adoración, el Señor ministraba mi vida. Cada canción que esa mujer cantaba, yo sentía algo en mi corazón y lloraba, y yo la admiraba tanto. Y yo decía, wow, qué mujer tan como, yo la miraba a ella como transparente en su adoración y tan genuina en lo que ella hacía. Y el esposo de ella era el líder del Ministerio de Alabanza y Adoración, que yo no lo sabía en ese momento. ¿Y ellos adoraban juntamente? Ellos adoraban juntos y lideraban juntos. Ella hablaba prácticamente más con las muchachas, él con los muchachos. Entonces, en esto, yo sentía como que cada vez que era la adoración, el Señor tocaba mi corazón. Y un día estoy en la parte de atrás de la iglesia y ella se me acerca y me hizo una pregunta y me dice, ¿tú cantas? Y yo me congelé. Yo dije, espérate. Yo le digo, no, yo no canto. Pero se me hizo un nudo porque yo sabía que era el Señor que me estaba preguntando. Me sentí como Pedro, ¿me amas? Literal. ¿Tú cantas? Me dice ella. Y yo le digo, no, yo no canto. Y me dice, hazme un favor, me dice, cántame un pedacito de Perfume a tus pies. Y yo le digo, no, de verdad, estoy muy nerviosa, yo no canto, yo no sé quién te dijo que yo canto, pero yo no canto. Y le canté con nervios, con voz quebrada y con todo, canté un pedazo de la canción. Y desde ahí ella me invita a empezar a venir a los ensayos. Y no solo me invita a empezar a venir a los ensayos, ella se volvió como un role model, un modelo a seguir para mí, porque ella no era el tipo de persona que adoraba en el altar y se bajaba y era otra, no. Ella era íntegra en todo lo que hacía. Ya yo no necesitaba a alguien decirme, vístete de esta manera o haz esto, porque yo miraba el modelo de ella, sí, era mi ejemplo a seguir. Y yo miraba cómo hacía todo con amor, con esa sencillez, con esa humildad. Yo no sabía hacer voces, yo aprendí con ella que hay soprano, alto, tenor, yo no sabía nada de eso. Y ella literalmente me enseñaba, mira, de esta canción, estas son las voces. Y cosas así que ella tomó el tiempo en ayudarme a desarrollar el don que yo no sabía que tenía. Y en ese momento ellos, los dos, me invitan a ser parte del Ministerio de Alabanza y Adoración, donde fui parte por muchos años. Pero Frances y David Oyarzún marcaron mi vida, especialmente Frances, siendo pues con la que más compartía, con su ejemplo, con su entrega, viendo dos personas que no solo estaban interesados en tu talento, sino en tu corazón, en tu diario vivir, especialmente que era pues mucho más jovencita. Pero mira qué bueno que como dentro de la iglesia una persona, por no tener el tacto de hablarte correctamente y quizás corregirte si es que veía algún error en tu vestimenta o cosas así, sin entender que solo tenías 13 años, pero por la gracia de Dios tuviste a dos líderes como Francis y David que entendieron que la mejor forma para corregir a otra persona en amor es por medio del ejemplo. Así es. Ellos pudieron modelarte a Cristo y también te pudieron modelar
la vida que un ministro debería tener cuando esté ejerciendo esa labor en la iglesia. Y eso es muy importante para nosotros como líderes, entender el valor de corregir en amor y ser ejemplo para los que nos ven y nos siguen. De ahí en adelante sabemos que tu vida comenzó a cambiar, ya dijiste, conociste a Marvin a la edad de 7 años, te casaste y quedaste en embarazo. Ese primer embarazo siempre es especial. Yo sé que cuando uno recibe la noticia de que va a ser padre por primera vez, la vida como que cambia, ¿no? Como que uno comienza ya a proyectarse al futuro. Pero sabemos que en medio de esto ocurrió algo difícil, que fue que tuviste que enfrentar a una realidad en la cual la doctora te da la opción de abortar, porque te dijo que en los exámenes se presenciaba que el niño venía con ciertas deformaciones, incluyendo problemas del corazón. Todo esto marca tu vida, pero impactante lo que ocurre cuando estás ya en la sala para dar a luz. Sí. ¿Qué es lo que pasó en tu vida y qué fue la experiencia que tuviste con Dios dentro de ese lugar? Cuando estaba en el momento de dar a luz, el 26 de diciembre del 2013, en ese momento el Señor ya me había visto 9 meses de mi vida llorando, suplicándole. Cada vez que adoraba le decía: Señor, permíteme ver el milagro completado en mi hijo, que el milagro para mí era verlo nacer, porque era una de las cosas que tal vez no se iba a dar, que él nazca pero que podía fallecer por lo de su corazón. Y el Señor, estoy segura de que sabía que yo necesitaba escucharlo, y nunca había escuchado la voz de Dios. Hasta ese momento que estaba literalmente dando a luz, y me quedé como brevemente como adormecida del mismo cansancio de dar a luz. Y recuerdo que cerré los ojos brevemente y escuché una voz que me dijo: tu hijo va a nacer y viene con una señal para que tú nunca olvides el milagro que yo te concedí. Entonces cuando Jonathan nace y llora, yo ya dije: Jonathan está bien. Ya desde que yo empecé a reírme, como Sara, empecé a reírme, y yo miraba a mi mamá y a Marvin llorando, y yo decía: ¿por qué están llorando? Pero es que ellos no escucharon lo que yo escuché. Para mí, la mano de Jonathan es la señal de que el milagro fue hecho. Entonces cuando la gente empezó a llegar al cuarto a ver a Jonathan, una de las personas que llegó decía: ¿por qué te pasó esto a ti si tú eres una mujer de Dios y te has entregado al Señor? Y mi reacción era como, no lo tomaba en cuenta, porque yo sabía lo que Dios me había dicho de mi hijo, y yo sabía que la mano de Jonathan, de mi hijo, es una señal para que yo nunca olvide, y Jonathan nunca lo va a olvidar, porque ahora que tiene 9 años yo se lo hablo, y él lo escuchó en uno de los eventos que fuimos, y él fue quebrantado, y yo por primera vez le conté el testimonio, le dije: este es lo que habían dicho de ti, y ahora quiero que sepas que Dios permitió que nazcas porque vienes con propósito. Wow. Y dentro de las opciones que tú tenías era abortarlo, sí, porque te habían dado eso como una opción. Me lo empujaron. Ella me dijo: tú eres joven, hazlo. Pero decidiste creerle al Señor y confiar que Él podía hacer algo especial en tu vida y en la vida de tu hijo. Mira, y hasta ese punto nosotros pudiéramos decir: bueno, es un proceso muy difícil para una mujer joven, pero ¿qué tal cuando ocurre en nuestra vida el proceso de tener que recibir noticias inesperadas, como la que tú recibiste en ese enero 7 del 2019, cuando te dijeron que tu esposo se había accidentado? Me imagino que para ti tiene que haber sido muy difícil cuando llegaste al hospital y te encontraste con ese cuadro tan complicado de ver a Marvin en un estado muy difícil, físicamente desfigurado, su cara desfigurada y con un diagnóstico muy fuerte. La pregunta fue, Steph, ¿qué tú sentiste en el momento que escuchabas el diagnóstico de los doctores? Me sentía vacía y desorientada, porque fue todo muy rápido. Yo estaba en Walmart, me llaman, llego al hospital, los doctores me presentan la situación: sangrado en el cerebro, se rompió el cuello, la mano va a perder movilidad, literalmente era como one after the other. Y el doctor, yo sentía como que el doctor me lo decía porque ni él sabía qué iba a hacer primero, qué iba a operar primero, y me sentía como tan desorientada. Pero en eso desorientada, yo recuerdo que salgo al pasillo y empiezo no me estaba desmayando, pero como las fuerzas se me estaban bajando, porque no sabía qué hacer, y pensaba en mis hijos y decía: ¿y si voy a ser madre soltera? ¿Será que cómo voy a hacer? Marvin era el sustento de mi hogar y yo era
yo era ama de casa, yo me cuidaba a mis hijos en la casa. Y todo este pensamiento que te estoy diciendo es lo que se cruzaba en mi mente. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y si Marvin queda en silla de ruedas, porque lo conozco, Marvin no va a querer vivir. ¿Pensaste que él no iba a sobrevivir? En un momento sí, cuando me dieron el diagnóstico del sangrado en el cerebro que seguía, sí pensé, porque un derrame cerebral era muy probable. Entonces ahí pensé que ya había esa posibilidad. Pero más, yo sé que suena loco, pero una de mis oraciones al Señor fue, yo conozco tanto a mi esposo, que yo dije, Señor, si tú lo dejas, no lo dejes inválido, porque yo sé que no va a querer vivir así, no va a querer que sus hijos lo vean así, entonces que se haga tu voluntad. ¿En qué momento llega ese tiempo en el cual tú te sientas a orar con tu libreta y comienzas a escribir? Estábamos en el hospital de rehabilitación, donde le empiezan a enseñar a Marvin nuevamente a hacer todo. Y Marvin no dormía, yo tenía una cama que era un pedazo de alambre, literalmente, ¿tú recuerdas? Y ahí yo no dormía, pero yo todas las noches me sentaba así. Esa era la posición donde yo estaba, porque Marvin gritaba, le dolía todo. Y en una de esas noches de cansancio, como que me quedé adormecida, y yo siempre dormía con la Biblia y un cuaderno, y por cosas del Señor estaba ese cuaderno rojo ahí en mi lapicero, y me levanto en una de esas noches de cansancio y empiezo a escribir algo. ¿Qué escribiste? Empiezo a escribir lo que ahora sé que era una canción, pero en ese momento no, o sea, ni puedo creer que era una canción, porque yo escribí verso, coro, pero yo no recuerdo. ¿Qué decía? Decía, hoy me encuentro en tu presencia, rodeada del silencio, pero te siento. Y aunque la duda me atormenta, yo me aferro a tus promesas y te siento. Y de ahí lo demás decía, te amo, de ti no puedo esconder mi corazón. Hablando del Señor, porque a la familia y a mis hijos yo tenía que hacérmela fuerte, pero con el Señor no me tenía que hacerla fuerte. Él sabía que yo estaba desesperada, que no dormía, que no comía. Mi mente estaba ahí, pero pensaba en mis hijos, porque mis hijos se quedaron sin mamá y sin papá, porque yo tenía que estar en el hospital. Entonces en ese momento, ahora cuando leo esa letra, veo cómo el Señor estuvo en cada momento, en el hospital, en el pasillo, la cirugía, en mi casa, en cada momento. Y Mira, ver cómo Dios pasó de ser ese amigo imaginario que tú te escondías detrás del mueble con un vaso de leche para ti y para él, para poder tener una conversación con él, a hacerse real en tu vida. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta, pero en medio del proceso, en medio de la necesidad, de la angustia, tú y yo podemos confiar de que Cristo es el Señor, que es ahí en la sala del hospital, que es ahí en el lugar más remoto que el Señor se muestra a nosotros. Estudiamos en la iglesia acerca de Job, que nadie puede llegar a pensar que cómo un hombre podía adorar en medio de las circunstancias difíciles, pero yo creo que la Biblia se hace vida en nosotros cuando entendemos que es ahí donde nosotros podemos clamar y adorar, y que ese Dios imaginario se vuelve un Dios real y se vuelve un Dios vivo. Así es. Eventualmente tú viste a Marvin levantarse de esa cama, viste el milagro de que él vuelva a caminar. Marvin es un hombre que está sano, y podemos decir que Dios hizo un milagro sobrenatural en su vida. Hasta ahí nosotros pudiéramos decir, ya pasaste una prueba difícil. Tu hijo, tu esposo, pero ¿qué tal tu suegro? Uy, mi suegro fue diagnosticado con cáncer en plena pandemia, y los que no saben, mi suegro para mí un segundo papá. Siempre tuve una relación muy cercana con él y con mi tío también. Al mismo tiempo, mi suegro y mi tío son diagnosticados, uno con cáncer en la vesícula, el otro con cáncer en el pulmón. Y yo de niña soñaba ser doctora, te digo, pero yo no imaginé que el Señor iba a tomar ese sueño y hacerlo realidad, porque la mayoría de mis experiencias han sido en los hospitales. Y pasé todo el proceso de cáncer con mi suegro, iba con él a las quimioterapias, me quedaba con él. ¿Ya para este tiempo tú ya adorabas en la iglesia, ya estabas en el equipo de adoración? Sí, esto fue hace 2 años. Pero cuando tu suegro cae en el hospital diagnosticado por cáncer, tú cambiaste el altar y la tarima
por un cuarto de hospital para adorar solo a Él. Así es. Y me recuerdo que cuando él estaba en la quimioterapia y tenía sus luchas, yo le leía salmos o le leía versículos de la Biblia para fortalecerlo, o le cantaba una estrofa de una canción. Y en su lecho de muerte, que yo creo que tú estuviste ahí, lo último que le dije fue, suegro, no se preocupe que todo va a estar bien, y empecé a cantar algo, no me recuerdo qué era, pero él solo abría los ojos cuando yo le decía suegro, porque era como lo que más escuchaba en su proceso. Y recuerdo que ese día también, que estábamos ahí, siempre Dios usó la adoración para traer paz en medio de todo lo que sucedía a las personas como él, como mi tío, en una sala de hospital, cantando con mi tío, es el último video que tengo actualmente. Y ver cómo el Señor, en medio de algo tan doloroso, nos dejaba saber que Él estaba ahí con nosotros. Mira, todos estos procesos y todas estas cosas que nosotros vivimos nos hace afianzar nuestra fe más en Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos hasta ahora todo tu testimonio, podemos decir, ¿sabes qué? Dios estaba perfeccionándose en tu vida. Pero podemos decir que aquí se acabaron tus procesos. No. ¿O vinieron más procesos a tu vida? Vinieron más. Y dentro de la iglesia, dentro de lo que estabas haciendo en el ministerio, ¿cómo las cosas iban? Se tornó muy difícil porque, aparte de los procesos que estaba viviendo en la salud de mi suegro, de mi esposo, también era un tiempo donde estuve muy ausente del ministerio, y cuando regresé al ministerio, regresé de una manera que regresé de lleno. O sea, no tomaba breaks, siempre quería estar ahí, y descuidé mi hogar y descuidé mi matrimonio, descuidé mis hijos. No descuidarlos de que no tenían lo esencial, pero lo esencial, o sea, un plato de comida no reemplaza tiempo de calidad. Un mensaje no reemplaza tiempo con tu familia, con tus seres queridos. Y aprovecho este momento para las que son madres. Cuando Dios las llame al ministerio como familia, no descuiden su casa, que es su esposo y sus hijos, en son de decir, es que yo estoy haciendo lo de Dios. Cuando tú eres madre y te encargas de tus hijos, estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Cuando eres esposa y conoces tu rol como esposa, que es estar ahí para tu esposo, entiendes que ese es el llamado, ese es tu ministerio en ese momento. Llegará el tiempo que tus hijos crecerán y el ministerio siempre va a estar, pero te vas a perder de los momentos más importantes y de los años más importantes por tu pensar que estás haciendo la voluntad de Dios, y muchas veces no la estamos haciendo. Y ahí yo pude ver que no la estaba haciendo porque mi matrimonio vino abajo. Todo lo que yo veía que estaba construyendo basada en mis fuerzas, en la voluntad de mi voluntad, porque no era la voluntad de Dios, pude ver cómo eso me llevó a situaciones donde no tenía que estar por el descuido, con la excusa de que estaba haciendo algo para el Señor. Pregunta, ¿alguna vez se te pasó por la mente no continuar? Sí, y cuando digo de no continuar, es ¿alguna vez se te pasó por la mente quitarte la vida? Sí. En ese proceso, fíjense que no fue tanto los procesos como el embarazo, el accidente de Marvin, sino los procesos después de. Llegó un momento en mi vida donde lo relaciono como cuando tenía 13 años. Nuevamente vino la voz a mi mente, que yo sé que es Satanás, vino a atormentarme y a decirme que el llamado que Dios me había dado, o el don, o todo lo que representaba lo que yo creía que era lo que Dios me había llamado a hacer, era una falsa. Y yo sentía, tú no eres suficiente, mira lo que hiciste, mira lo que ha pasado en tu vida, tú no puedes continuar. Y yo tomé mi auto y llegué hasta las salidas, nunca se me va a olvidar, los que conocen Exit 79, la salida 79, cerca de Fort Lee, antes de llegar a George Washington. Y yo estaba en mi auto y yo fui decidida a quitarme la vida. Y yo dije, yo no sigo, si esto es lo que representa, o sea, que yo voy a seguir viviendo procesos y viviendo circunstancias, mis hijos van a estar bien porque yo sé lo mucho que Marvin los ama, pero yo ya no tenía fuerzas, ni tenía
se me había apagado esa pasión por el Señor. Y el entender que era su hija, independientemente de lo que había ocurrido, porque yo creía que había perdido mi paternidad, me sentía huérfana, me sentía que ya nada en mi vida hacía sentido. Y tomé el carro, y cuando llego a esa salida, a veces yo conecto mi teléfono al Bluetooth, y se prende YouTube en mi carro, a veces de Bluetooth, y empieza a tocar una canción. Y la adoración cambia esa manera de pensar que tenías en ese momento de quitarte tu vida, y el Señor te reconecta otra vez con el propósito y entiendes que Dios te llamó para adorarle. Sí. Hoy por hoy nosotros podemos darnos cuenta de una gran verdad, y es que aunque nosotros estemos sirviendo al Señor, aunque nosotros entendamos el valor de quién es Dios para nuestra vida, hay momentos de debilidad, hay momentos que se pueden pasar por nuestras mentes, como lo que pasó por Steph, que era mejor no continuar. Pero hasta en esos momentos difíciles, el Señor se muestra como Dios en nuestras vidas y llegó a tu vida por medio de lo que te cautivó desde niña, que fue la adoración. Hoy por hoy, Steph, podemos decir que Dios ha transformado tu vida, que Dios la ha cambiado. Hoy vienen nuevos planes, nuevos sueños, hay cosas que tú estás experimentando. Eres parte de la familia de Intensa Music, somos tu familia en el tema de la adoración también, porque eres parte de esta casa, con Montero Records también, y en junio 9 tú vas a lanzar tu primera canción, tu primera grabación, que se llama Nada Detendrá. ¿Qué significa para ti Nada Detendrá? Wow, Nada Detendrá significa para mí que aún esas circunstancias difíciles que vivimos en la vida jamás van a detener el llamado de Dios, ni el propósito por el cual Dios nos trajo, a mí, a mi familia, como ministerio, a mi esposo, a esta tierra. Porque un accidente no lo detuvo, una crisis familiar no lo detuvo, y aunque yo no pensé que esa canción iba a aplicar a tanto de lo que he vivido en mi vida, ahora puedo ver que sí, y que en realidad esa obra que el Señor completó en la cruz, y esa obra que me dio a mí nueva oportunidad, nada lo va a detener, porque es algo que el Señor... ahora entiendo que me escogió desde que era una niña, y eso nunca va a poder, Dios no toma su palabra para atrás, y esa promesa que Él escribió para mí y mi familia a través de esa letra, Nada Detendrá, me recuerda a mí que en realidad sí o sí Dios va a completar su obra. Voy a nombrar un par de personas, y en una palabra tú la vas a describir, ¿ok? Y después nos vamos a escribir. Una palabra. Okay. Felita. Amiga. Tu papá. Guerrero. Marvin. El amor de mi vida. Jonathan. Mi milagro. James. Mi pastor. Jesús. Mi todo. Si tú tuvieras a Jesús sobre el frente de una palabra, ¿qué le dijeras? Gracias. Porque hoy podemos darnos cuenta que Él siempre ha estado en tu vida. Y hoy tú tienes un propósito dado por el Padre, que es adorarle en espíritu y en verdad. Y para todos ustedes que nos están viendo, gracias por conectarse a nuestra primera sesión aquí con la familia de Intensa Music. Recuerden, Cristo es real. Y nosotros podemos entender que todo proceso en nuestra vida al final nos conecta con un propósito eterno, que es seguir a Cristo, hacer su voluntad y ver plasmada en nuestras vidas su amor. Sí. Stephanie, gracias. Dios te bendiga. Te bendiga, brother. Gracias. Y vamos a darle con todo en Junio 9. Nos vemos Junio 9. Familia, un fuerte abrazo. Cuídense. Es nuestra primera sesión aquí en Intensa Music.